¿Qué tiene la oficina para ser un escenario del horror? Tal vez sean los cubículos, los techos bajos, o el recordatorio constante que necesitas encontrar chamba. Pero no te confundas, terror y horror no son lo mismo. No me refiero al susto, a la expectativa del miedo que podría darte, no sé, un Teletubby en una oficina, sino al horror, no a la expectación, sino a lidiar con un estado presente. Despertar, por ejemplo, en un lugar vacío, donde, aparentemente, lo único que te acompañará por el resto de la eternidad son los zumbidos incesantes de los tubos fluorescentes. Las oficinas surgieron para maximizar la eficiencia en tareas administrativas, consolidando su forma actual a mediados del siglo pasado. Su esencia proviene de la teoría de la gestión de Frederick Taylor. Planteaba que las personas, al igual que las máquinas, podían ser optimizadas mediante la división del trabajo y la estandarización de procesos. Esta idea moldeó los primeros espacios de oficina donde la disposición de mobiliario y supervisión constante buscaban aumentar la productividad. En Alemania, de la posguerra, como respuesta a esta rigidez surgió la Bürolandschaft, o oficinas paisajísticas, que proponía espacios abiertos para fomentar la comunicación y la colaboración. De este enfoque nacen, por ejemplo, las salas de descanso. Robert Probst dio los últimos toques a la oficina moderna, con la creación de los famosos cubículos en los años 60, buscando ofrecer flexibilidad y privacidad frente a la oficina abierta de la época. Sin embargo, con el tiempo, estos cubículos se transformaron en estructuras rígidas y monótonas, consolidando el entorno de trabajo que conocemos hoy. Espacios vacíos e inocuos, lugares que aparentan ser del tránsito, pero no conducen a ninguna parte. Estas son las bases sólidas de las oficinas. Fábricas donde las máquinas son las personas, espacios de control y eficiencia donde la repetición incesante de conductas, de estandarización de acciones y pensamientos, con el tiempo, terminan por moldear la personalidad de sus trabajadores. En Severance, Mode Washing y The Stanley Parable se percibe este horror de oficina. Vemos personajes que aceptan reglas absurdas, que viven en un letargo donde la repetición de tareas sin sentido se convierte en la norma y donde cualquier posibilidad de rebelarse se vuelve difusa o insignificante. Luego necesitas dinero, consigues empleo, crees que solo es temporal, pero te dan un aumento y luego una promoción y todas esas puertas se abren para ti. Pero no son puertas, son trampas. Y así de pronto, ¡pam! 20 años pasan volando y te dices, ¿es todo lo que conseguí en mi vida? En The Stanley Parable eres Stanley, un oficinista atrapado en la monotonía de presionar botones según las instrucciones que te dicta una pantalla. Pero un día las órdenes cesan. Al salir de tu puesto, una voz omnipresente, el narrador, empieza a describir cada uno de tus movimientos e indicarte qué hacer a continuación, guiándote por un camino preestablecido. Aunque The Stanley Parable es un juego humorístico, en oportunidades es inquietante. Puedes moverte con libertad, pero cada decisión que tomaste ha sido anticipada. No importa qué camino elijas, todos están contemplados de antemano. La ilusión del libre albedrío es solo una trampa bien diseñada. Te permite sentirte en control mientras sigues obedeciendo. Sin importar la decisión que tomes, siempre terminarás en tu lugar de trabajo. El narrador no es solo una voz, es una entidad que moldea la realidad del juego. No solo sabe qué harás, sino que te sitúa en escenarios que desafían cualquier lógica comprensible. Estás a merced de reglas ajenas, sin un rumbo claro. Quieres escapar, pero no hay una verdadera salida. Con el tiempo, esa voz se vuelve un punto de referencia. No solo dicta órdenes, sino que también da dirección. Puedes obedecer, desafiar o jugar con sus expectativas, pero cuando calla, estás completamente solo. La desorientación se vuelve asfixiante. Te das cuenta que el juego en el que te encuentras te ha moldeado tanto que, cuando las reglas desaparecen, ni siquiera sabes qué hacer. En Mode Washing los trabajadores no despiertan. No hay un intento de revelación o escape, solo la degradación progresiva de los sujetos atrapados en una estructura que no solo los consume, sino que los reconfigura para ajustarse a ella. Cuando vi las cosas que hacía el fandom, creí que trataban de otra cosa, pero la historia se centra en la tripulación de una nave de carga de la empresa Pony Express, que, tras un accidente, se enfrenta a la escasez de recursos y al colapso de su organización interna. En este entorno, cada personaje encarna un modelo de sometimiento. La resignación, la ambición vacía, la ceguera ante el abuso o la obsesiva adhesión a un sueño prefabricado. Lentamente los personajes comienzan a tener un lamentable desenlace a manos de Ginny, un personaje despreciable, narcisista, controlador, mediocre, violín, que encuentra en el sistema un lugar donde ser el agresor solo da beneficios y ve en la estructura impuesta una forma de consolidar su dominio sobre los demás. A medida que juegas y avanzas en la trama, podrás ver las condiciones en las que trabajan los tripulantes,
carteles de las empresas que recomiendan no dormir más de 4 horas, recursos limitados, contrataciones de mano de obra no calificada, maquinaria obsoleta y desprecio por sus trabajadores. ¿Es acaso la empresa, Pony Express, y no Jimmy el verdadero villano? No necesita violencia explícita para destruir a sus empleados y tampoco es su objetivo primordial. Simplemente impone lógicas de eficiencia, presciende las subjetividades y maximiza el rendimiento a costa de la autonomía de sus trabajadores. El resto simplemente se da de manera espontánea. Severance probablemente es una de las mejores series que he visto y resume de forma espectacular el horror de oficina. Viendo su dirección de arte, no es raro pensar que se ha dejado influenciar por la estética que se ha creado en internet y los videojuegos de la última década. La historia sigue a los empleados de Lumon, una corporación que promueve un procedimiento experimental a sus trabajadores, el cual, de forma quirúrgica, divide sus memorias en dos. Por un lado, su mente del trabajo, sus innis, el cual no tiene conocimiento del mundo exterior, y sus outis, su mente fuera del trabajo, el cual no almacena memoria alguna de las cosas que hace en la oficina. Gracias a esto, los intus asumen conductas y la cultura organizacional sin oponer resistencia. Las cosas que presentan en Severance son mucho más cercanas si has trabajado antes en estructuras de miles de trabajadores, el cual, en mi caso, doy fe de ello. Severance te transmite una sensación de desorientación, donde el trabajo se te expone como importante y misterioso, pero al ser una pequeña parte de un resultado final más grande, se te es ajeno, fomentando una sensación de agotamiento, estando en un estado perpetuo de transición sin una llegada final. Se te recompensa constantemente con trofeos vacíos, jerarquías llenas de comunicación indirecta donde no conoces quién está del otro lado. Hello. The board says hello. Donde siempre hay alguien en un puesto más arriba, donde te ves obligado a entrar en una performatividad infantil donde todos parecen aceptarla, un lugar donde estás virtualmente atrapado para siempre. La serie da miedo porque en parte todos los que trabajamos pasamos por cosas similares, nos disociamos un poco en pos de trabajar mejor. Severance hace preguntarnos qué somos además de nuestro trabajo, y quiénes somos incluso para aquellos que ni siquiera necesitan trabajar. I understand that you're unhappy with the life that you've been given. But you know what? Eventually we all have to accept reality. So, here it is. I am a person. You are not. I make the decisions. You do not. El horror de Severance no radica en monstruos ni asesinatos, sino en la idea de que los empleados han renunciado completamente a su identidad fuera del trabajo. Pero incluso cuando intentan desafiar al sistema, descubren que la estructura es inamovible. Su lucha es pequeña, casi anecdótica, mientras la empresa sigue operando con una frialdad imperturbable. No se necesita violencia para ejercer el control cuando el sistema ha logrado que la propia identidad de los trabajadores se moldee a su conveniencia. No se trata de terror, sino de una sofisticada forma de dominación que transforma a los individuos en parte de un mecanismo que ya no pueden distinguir de sí mismos. Al final, lo más aterrador no es el trabajo, sino cómo ha logrado convencernos que fuera de él no hay nada. Si pudiera elegir en qué trabajar, yo me dedicaría tan solo a cantar, porque le dedicamos tanto tiempo al trabajo. Si lo que más nos gusta es no trabajar. No somos robots, no somos esclavos, no somos ovejas, somos el mar.